Sí, decía antes de irnos al corte que trataríamos uno de los temas que ha sido sensible esta semana y que se ha generado mucho análisis, incluso noticias o anuncios. Tiene que ver con la migración y para ser más concreto, la noticia partió por una imagen con un relato que le daba una suerte de sensación de escándalo a la llegada de un charter de ciudadanos haitianos que venían de República Dominicana, entiendo. Una cosa medio oculta. Claro, el tono era como un video... avión con un fuselaje sin marca. Exactamente, claro. Un avión blanco sin marca, una persona que hacía un relato muy cargado y como detrás de un bus, como si fuese escondido, como si fuese una cámara secreta, generaba la sensación de escándalo, la sensación de casi tráfico de personas, y llevó a que la bilateral del día siguiente entre el ministro de saliente y entrante del Interior planteara una idea que no estaba tan presente, que era la posibilidad de establecer visa para ciudadanos haitianos. Bueno, el tema de la migración se vuelve a instalar porque, por lo visto, tenemos una legislación que es anticuada, según los expertos, y el invitado de hoy, Hernán Felipe Errázuriz, ha planteado, él fue canciller, embajador, ha planteado a través de un libro teorías que son bastante novedosas, muy partidario de la inmigración. Hernán Felipe, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Tú eres partidario de la apertura total o visas en algunos casos, algún tipo de control migratorio? Al final, bueno, la migración, yo soy un gran partidario de la migración. El tema no es un tema en Chile, es un tema en el mundo. Chile es un país bastante tolerante en esto. No sé si ustedes saben, hace 2 días en Argentina hubo un enorme problema, una tensión con Bolivia muy seria por la atención de salud de los migrantes bolivianos en Argentina, por la gratuidad en la prestación de salud. Chile no ha tenido nunca problemas de ese orden. El ministro, este es un tema en todas partes, curiosamente hace 4 días atrás el ministro Santelice, futuro ministro Santelice, dijo: yo me voy a preocupar de la atención de salud sin discriminación a los migrantes. Revisando las noticias en una revista que se llama The Week, yo la leo mucho, de las 20 noticias importantes en el mundo, 3 tenían que ver con migración. Macron hacía una reforma. En Dinamarca se hacía otro cambio muy importante. Bueno, está la eterna en Estados Unidos. O sea, este es un tema en todas partes. Y a mí lo que más me preocupa es que estamos en mal pie para hacer buenas políticas públicas por falta de información, por falta de investigaciones, por falta de estudios. Yo no le quiero cargar la mano exclusivamente al gobierno de la presidenta Bachelet, sino que aquí las universidades se desentendieron del problema, nadie lo miró, no sabemos cuántos son. La última cifra oficial es de 470.000 personas, y yo nunca hago apuestas, no voy al casino, pero yo apostaría que es eso y 1 o 2 veces más. Entonces, realmente no hay buenos estudios. Todo esto se los cargaban, los alcaldes terminaban a cargo del problema, no había una política. Irresponsablemente, un mes antes de irse el gobierno, el actual gobierno presenta un proyecto migratorio, después de haber empantanado el de Piñera durante 4 años. Esto es un desastre. Esto es lo que yo quiero decir, que esto es un desastre. Hay buena disposición y hay una atención bien especial, porque el 80% de las personas en Chile está de acuerdo y valoriza la migración, lo que es una muy buena noticia. Hay otro 80% que dice que hay que controlarla. Pero perdón, ¿no será un poco como esto NIMBY que le llaman los gringos, que está de acuerdo con la pero migración, siempre que no me toque, pero que sea legítimo que mío? no vaya es un poco eso. eso. ¿No será eso? Entonces es un tema con muchas complejidades, porque es cierto, por ejemplo, en el caso argentino, que los gobernadores dijeron: esta es una carga enorme, especialmente en Jujuy, porque hay 1 millón de bolivianos. Esto es una carga muy importante para nosotros, pidiéndole plata al gobierno central para que lo financie. Y hay una realidad en el mundo también que se da en Inglaterra, que son los migrantes de salud, no sé cómo se llamará, se van a operar al otro país porque es mejor la salud, en fin. Nosotros todo eso lo hemos manejado sumamente bien. En Arica pasa lo mismo, los chilenos, cuando es más barato, ir a Tacna, van a los Tacna, dentistas son en Tacna, y al revés. y la otra acá, y nunca había un problema. Y tenemos convenios de salud muy importantes, hasta muy específicos. Ahora, tenemos para trasplantes, por ejemplo, en Argentina, para trasplantes de
del corazón, de órganos. Hernán Felipe, lo que tenemos en este minuto es el peor de los mundos, porque las personas llegan diciendo que vienen de vacaciones. O son turistas. Que son turistas, claro, o vienen a visitar a algún pariente, entrada y salida, demostrando que tienen pasaje de salida, ¿verdad? Diciendo que tienen los recursos económicos para mantenerse durante ese periodo supuesto de estadía en el país, diciendo dónde van a dormir, que puede ser un hotel o puede ser donde algún conocido, que vienen invitados, y luego se quedan. Eso es legal en estricto rigor. Ellos están mintiendo, pero es legal. Y luego se quedan, y algunos de ellos se quedan porque además consiguen contratos de trabajo. Otros vienen con contratos que son truchos o se consiguen contratos truchos acá. Pero ¿cuál sería una propuesta razonable? Porque ahora se está diciendo que debieran tener, en el caso de los haitianos, visa ex ante, que debiera haberlo los consulados. Visa consular. Pero finalmente también eso es cerrarse a una realidad, que es a la larga debiéramos quizás tener en todo el mundo un flujo libre del trabajo, del mercado del trabajo. Mira, hay una cosa que en esto, como dices tú, hay muchos mitos. Por ejemplo, en Alemania están pasando la tasa más baja de desempleo, no sé si en 10 años, en mucho más de 10 años, sí, creo que 5 o 6, una cosa así, y entró 1 millón. Está todo hay una cantidad de mitos que le quitan el trabajo a la gente. Hay otras cosas que son más discutibles, que la entrada de migrantes sin calificación, que efectivamente hay una presión a la baja en los sueldos más bajos. Eso es una realidad. También es un tema súper complejo. Pero ¿qué pasa? En esto hay oleadas que son de muy distinta motivación. En Venezuela los tipos lo están echando, lo están persiguiendo. Obviamente que es una razón para migrar, ¿no es cierto? En Haití están saliendo porque es una migración económica, más bien la búsqueda de expectativas de vida. Sobrevivencia a veces. Claro. Algo parecido con Bolivia, algo parecido con Perú, que ya no es tanto también a medida que mejoran en Perú la corriente. Pero ¿te parece que habría que tener diferentes tipos de visa? ¿Te parece que no habría que tener visa? ¿Cuál sería tu mirada? Mira, yo creo que por el momento no estamos... A mí, por el momento me preocupan, los migrantes son personas. Eso es lo primero que hay que tener en mente. Y por lo tanto tienen que tener salud, por lo tanto tienen que tener algún acceso a la vivienda, a la educación, a los servicios básicos. Pero en Chile no hay un problema de acceso a la educación. Sobran los puestos. Todo lo contrario, la salud... Sí hay un problema que no tiene solución en el corto plazo, en el corto y mediano, que es vivienda. Ninguna persona responsable te podrá decir que los migrantes tienen una situación de vivienda razonable en Chile. Y eso es Tenemos el hacinamiento y los cité en las noticias día por medio. Pero absolutamente. A 100 personas en lugares. Pero tú me dices, ¿qué es lo que primero que hay que hacer aquí? Normalizar la situación de cientos de miles de personas que están indocumentadas en el país, que son abusados en su trabajo, que son discriminados por la condición que tienen. Lo primero que hay que hacer aquí es hacer y ya se ha hecho otras veces, pero ahora estamos hablando de cientos de miles de personas, no de una, de cientos de miles. Una regularización de los que ya están adentro. De los que están aquí. Una amnistía, digamos. Es un paralelo a lo que fue la ley del mono para la construcción. Es decir, lo primero es eso. Regularicémoslo y hagámonos cargo. Segundo, yo creo que hay que reconocerles a ellos el derecho a la reunificación familiar y facilitarla. ¿Facilitar la reunificación familiar? De todas maneras. El señor Trump tiene opiniones distintas, dice que no, porque la verdad, los que están hoy día se van a multiplicar por reunificación familiar. Va a llegar la señora, va a llegar el hijo, el vecino, el compadre, el compañero de trabajo. Obviamente, eso va a pasar si los números no te dicen nada de lo que hay hoy día. Y que a mí me molesta mucho que el gobierno no sea, los gobiernos no sean capaces de entregar la información que corresponde, que la gente estamos con un nivel muy bajo todavía, 3, 4%, el gobierno dice que son 2,5%, yo creo que son 5%, pero en fin, podemos tener desacuerdo.
Son números tolerables, nosotros podemos hacer una política de migración, todavía tenemos tiempo para planificar y ordenar todo esto, pero necesitamos información. Hacer políticas públicas sin información es un error. Y en eso tienen que ver también las universidades. También tiene que haber convenios de gobierno a gobierno. El país, con Haití habrá que entenderse en esta materia, que no nos manden gente que no corresponde, algún control tendrá que haber. En fin, yo creo que aquí estamos muy, muy en los inicios. ¿Algún control tendrá que haber? ¿Qué tipo de control se puede hacer para que no nos pasemos Claro, hoy día se usa, como dice la Consuelo, la mentira, ¿no es cierto? Vienen como turistas y todos saben que esas personas vienen a quedarse. No son turistas porque el flujo de entrada y de salida no calza, no suma cero. Pero nos pasamos a las visas y alguien puede decir, bueno, ese control también puede generar algún tipo de discriminación. O sea, aquí, Hernán Felipe Errázuriz, para decirme, ¿es prudente, es plausible, es aceptable establecer algún grado de restricción y de discriminación? Una palabra que está muy mal vendida, pero discriminar con cierto tipo de personas, que cierto tipo de uno que tengan prontuarios, ese tipo de cosas, ¿es plausible hacerlo? ¿Tú lo ves? No, obviamente que hay algunas, no digo yo discriminaciones, porque no son discriminaciones, son exigencias razonables. Si hay una peste en algún país, ¿no es cierto? Tú pondrás controles para que eso no ocurra, no se transmitan a tu país y en fin, y pongas porque la primera obligación que tú tienes es la obligación de seguridad de tu propio país, ¿no es cierto? También, y tú ves que nadie discute controles por delincuencia, cosas de ese orden. ¿Quién lo va a discutir eso? Hay controles razonables. Hay controles razonables. Pero yo no sería partidario de una discriminación por nacionalidad, pura y simplemente. No me refería a eso. A menos que haya un tráfico organizado, que podría ocurrir también, ¿no es cierto?, de un determinado país o lo que sea. Pero nosotros tenemos visa consular, que es el permiso previo a subirse al avión, ¿no es cierto?, con la República Dominicana y con muchos países. Y nosotros, en materia de visa y libertad de ingreso turista, mira, no tengo los números en este momento, se me olvida todo ya, pero son pocos, tenemos una cantidad, 90 o tantos países que se exige visa. Ana Felipe, tú que fuiste canciller, No entiendo. ¿es un poco discriminatorio o con qué criterio se utiliza que haya países que le exijan visa a otro y otros no? Bueno, el criterio que se usa es la reciprocidad. Si a nosotros nos exigen visa, nosotros exigimos a otros. Esa es la realidad. Esa es la realidad que, por cierto, siempre había excepciones. Con Estados Unidos, que nos pedía visa, nosotros le pedíamos visa a los gringos. Pues somos todos iguales, pero más iguales que otros. No le pedíamos visa, pero le pedíamos una... Reciprocity. Claro, le cobrábamos un fee. como $100 Pero al eso entrar. fue muy al final. Sí. Pero una cosa al final. Ahora, pero, no, Felipe, pero hay un tema, porque estamos hablando de migración, estamos hablando fundamentalmente, no estamos hablando de la migración profesional, no estamos hablando de los europeos que ven en Chile más posibilidades, estamos hablando de otra migración. Pero hay una migración que está muy marcada por un dato. El PIB per cápita que el Fondo Monetario plantea para Chile, por región por paridad de compra, el año 2018 es del año 2017, perdón, es $26.864. Están los míos. Colombia tiene 14.988, Perú 13.996, Venezuela 11.044, Bolivia 7.512, Haití 1.860. El tema práctico es que nosotros vamos a ser un país de migración mientras exista esa diferencia, mientras la torta a repartir, para decirlo en términos bien simples, mientras la gente aspire a que en el mejor de los casos el ingreso en Chile es el doble que en su país de origen. Nicolás, antenoche llevé a una señora peruana, saliendo las noticias, Consuelo. Me dijo, yo trabajo aquí lejos de toda mi familia, con hijos chicos, porque yo gano el mínimo aquí y es un muy buen sueldo para Perú. Sí, claro. Y ella enviaba y ella viajaba cuando podía a Perú porque el sueldo mínimo que en Chile le representaba un ingreso más que aceptable en lo comparativo que podía conseguir por la misma pega en su país. ¿Eso es un aliciente o es un incentivo? Lo que pasa es que y eso nos genera una categoría distinta de migrante, que entiendo que en el caso de los haitianos, que es aquel al que mandan, al que hacen la vaca entre todos para pagarle los $1.800 que cuesta el pasaje, lo mandan a Chile, en Chile consigue... En el caso, si fuera directo, en Chile puede ganar 20 veces más que lo que gana en Haití. Con eso, subsiste en Chile y toda su familia vive allá. Y no es el único motivo.
O sea, en el caso de Haití es un país que no tiene vuelta. Claro, por supuesto. O sea, porque tú puedes decir, bueno, aquí llegó el señor Maduro, a lo mejor van a ser 3 años complicados, pero en el caso de los haitianos es un país que históricamente es un está problema complicado. sistémico. Ahora, y hay otras razones además de esa. Aquí los servicios básicos son muy superiores a los que ellos tienen y hay otras razones de seguridad, hay muchos otros motivos. O sea, bueno, por supuesto, o sea, lo es que la pasa es que posibilidad, es porque yo creo que lo estamos pasa es todos de uno acuerdo es el que que envía, este es un uno es tema el que envía las remesas, ¿Ah? uno es el que envía las remesas a su país, Lógico. o que está a la guaita de poder regresar por una situación política, pero en el caso de los haitianos, y cuando va creciendo la comunidad, probablemente es para echar raíces y aquí. se van a terminar quedando. Seguro, o sea, pues. Toda la migración española, producto de las hambres en Europa que llegó a Chile, fue una inmigración que uno le pregunta, todos venían a hacerse la América y a volverse a España. Y hoy día tienen 3 o 4 generaciones en Chile, la que nosotros pudimos conocer. Si lo que pasa es que y en ese sentido concuerdo con lo que plantea Hernán Felipe, sí, lo que hay aquí es una realidad que, a no ser que a los demás países les empiece a ir muy bien o a nosotros muy mal, esto es algo con lo que tenemos que vivir. Somos un imán en términos que hay gente que tiene posibilidad y por lo tanto pretender tapar el sol con el dedo. Yo y no te lo he escuchado, pero sí te lo leí, el tema de que por más que, a no ser que cerráramos la frontera tipo muro de Trump, mientras más barreras pongamos, más ilegalidad va a haber, pero la migración, dado este imán que tiene que ver con las condiciones que se consiguen en Chile, no va a desaparecer. Entonces, por eso es mejor asumir el tema, digamos. Y bueno, como todos los temas que se asuman, tiene que haber plata para asumirse, tiene que haber estudios para asumirse. O sea, frente al migrante que está abandonado, ese niño que está en un gueto, que no va al colegio, no sale la pieza, tendrá que haber una asistencia social frente a eso y tendrán que haber también facilidad para los migrantes calificados. ¿Cómo puede ser posible que en Chile que un profesional que llegue al país tenga que homologar su título solamente en la Universidad de Chile y si va a Punta Arenas tiene que ir a Santiago a hacerlo, a pesar de que él es de Harvard? No, tiene que ir a la Universidad de Chile y, en fin, no hay ningún criterio en esto, porque también tenemos que valorizar algunos aspectos en que nosotros somos débiles como país. O sea, aquí hay debilidades en el capital humano que podemos compensar con excelentes... la medicina es más típico, ¿no? Imagínate, pero el señor tiene que ir a no sé dónde. Imposible. Entonces, esto debe enfocarse en serio, y no se ha enfocado en serio. Probablemente van a establecer visa consular con, no sé, no tengo idea, pero puede ser que se establezca visa consular con Haití. Pero esa solución, ¿qué es lo que es eso? No, además hay quienes sostienen que ese tipo de visas son fuente de corrupción absoluta porque no, empiezan los tramitadores de visa. Eso es absolutamente. Es como en los servicios aduaneros cuando tú tenías aranceles aduaneros diferenciados, había un señor que estaba ahí y decía, bueno, esto paga 15, el otro 170 y esto vale tanto y esto vale... El centro de corrupción más grande, claro, siempre es la discrecionalidad. La discrecionalidad, esa era la palabra, porque al final va a llegar la persona a sacar su visa consular y ¿cuál va a ser el argumento por el cual se la van a negar? Si va a llegar con el pasaje de ida y vuelta, va a decir que tiene un pariente al cual viene a visitar y que tiene los medios económicos para sustentarse durante esas 2 semanas. Es agregar un trámite más. Es una cola antes, ¿no? Es una cola antes, sí. Pero, igual no me queda claro, tú dices ya, en un mundo ideal o en un Chile ideal, que entren todas las personas y luego No. ¿qué? ¿Cómo regularizan su estadía? No, yo creo que, o sea, primero no creo que ningún país tenga las fronteras abiertas para que entre todo el mundo. Eso en Somalia a lo mejor, no tengo idea, pero eso da lo mismo, no hay Estado de Derecho. Eso no existe. O sea, hay una realidad. Hay una realidad que nosotros lo que tenemos que hacer, primero tratar a la gente como persona. Eso es lo primero para mí, que es fundamental. Lo segundo es que tenemos que valorizar y aprovechar este beneficio, porque la migración es buena. O sea, es un aporte al país. Lo que nos gustaría es aprovecharla al máximo. O sea, si nosotros podemos traer a migrantes calificados y facilitarles la vida y que puedan ejercer sus profesiones fácilmente, no con estas homologaciones de títulos imposibles, eunacones que no sé a dónde llevan. Hay que tener una política migratoria, eso es lo que digo. Esto
Bueno, un principio central es el orden para mí y la seguridad. La seguridad de ellos y la seguridad de los residentes. El orden de uno y el orden de otro. Ana Felipe, nos queda un minuto. Lamentablemente, como ex canciller, imposible no preguntarte. ¿Qué es lo que hay que mirar de lo que ocurra a fin de mes en La Haya? El punto, a fin de mes no va a ocurrir mucho. Por eso digo, pero, vamos a estar en una polémica, un debate. Pero ¿uno puede esperar alguna señal de la Corte? No, lo que pase ahí, ¿entregará alguna pista? Bueno, de repente hay, ¿no es cierto?, como esa pregunta que hizo el juez Osawa, no sé cómo se llama, el japonés, que le dijo, bueno, ¿y cuándo empezó esta obligación de que la gente empieza a interpretar? Intervienen bastante pocos los alegatos, los jueces. Es muy distinto a otras cortes. No interpelan a nadie, dejan, es una cosa muy formal, de una solemnidad pomposa que a mí me carga un poco. No creo que nosotros tengamos mucho que ver de aquí hasta el fallo. O sea, van a ser 3 o 4 meses en que va a haber mucha polémica, si la defensa chilena fue buena, si la otra. Y la presencia de Evo Morales, por ejemplo, en los alegatos. Bueno, yo creo que Evo Morales es un desprestigiado total, o sea, en el mundo. Un tipo que cuando vuela en avión le bajan el avión para ver si lleva cocaína o lleva a alguien escondido. Es una persona que no tiene ningún prestigio. No creo que haya una presión por eso. Porque él tuvo una política de victimización al principio, pero después cambió a otra de agresión. Ha tenido cambios en su forma de ser. Entonces su alianza con Maduro, todo eso, no es un líder respetado. No es lo que fue. No es lo que fue al principio, ¿te fijas? Un líder propio de la democracia, de una minoría postergada, que... En fin, eso ya no es así, es otro. A mí no me preocupa que esté el señor Morales, y no va a estar Morales, van a estar todos los expresidentes, porque ellos en eso un show hacen importante. Yo espero que nuestro expresidente, sin ir a La Haya, manifiesten su solidaridad con la oposición chilena. ¿Son importantes esas señales políticas? ¿Ah? ¿Son importantes esas señales políticas? Yo creo que a la Corte poco, Yo creo que no importa nada. Son unos viejos muy pomposos, no lo has visto. Entran, se imponen, es una cosa terrible. Es la tradición también. 8:56, Ana Felipe Errázuriz, muchísimas gracias por estar aquí conversando con nosotros. Muchas Ana gracias. Felipe, gracias. Muchas Gracias, buen fin.